Gracias por estar en medio nuestro. Qué bueno compartir esta mañana. Lo extraordinario de ese video es que no se quedó allí, sino que resucitó y está vivo. Eso es lo más importante, que no se quedó en la tumba. Y eso es lo que creemos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y vamos a estar mirándolo ahora en la pantalla. El tema para hoy es Mujer virtuosa, toma tu herencia. Entonces vamos a ver en qué consiste la herencia. Cada vez que pensamos en herencia, ¿verdad? Pensamos en dinero, en terrenos, en propiedades. Yo no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de tener una herencia o de haber heredado algo, o están preparando una herencia para los que vienen, no sé realmente. Pero vamos a analizar diferentes tipos de herencia y hoy vamos a ver como manera de un sándwich o un emparedado y los vamos a ir mostrando. En primer lugar, quiero describir con ustedes un concepto de herencia. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte, recibir algo de una situación anterior. O sea, es algo que está atrás, fue formado y lo puede ganar alguien porque el que es dueño de ello ha muerto y se lo pasa a sus hijos, a sus nietos, etc. Entonces es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Muchas veces, yo no sé cuántos de ustedes han visto, hay gente que pone condiciones. He oído de gente que dice, bueno, si yo me llego a morir, la herencia de mi hijo la van a dar en partes. Si yo me he muerto y él todavía no se ha graduado de la universidad, lo que se le va a dar es lo que necesita para la universidad, la otra parte después que se gradúe, después que se case. O sea, hay personas que preparan todo eso en un testamento de manera que, tú sabes cómo es, ¿verdad? Si un muy joven agarra mucho dinero juntos, eso no es nada bueno. Y sabemos lo que van a hacer, ¿verdad? Despilfarrar porque no les costó nada. Entonces hay papás que previenen eso en el caso de que si se mueren antes, tú sabes, no dejarle que despilfarren lo que tanto cuesta. Hoy les presento una historia muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes conocen de ella. Está en el libro de Números 27 y vamos a ir leyéndola. Dice así: y vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hija de Galaad, hijo de Maquil, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijo, traspasará su herencia a su hija o a sus hijas, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una historia muy interesante y sabe que llama mucho la atención porque para aquel entonces hay algunas cosas que vamos a denotar aquí de estas mujeres muy especiales. Estas mujeres
Ya se las mencioné, ¿verdad? Ogla, Maala, Noa, Tirsa. Cada una de ellas tenía una situación. Y vamos a ver quiénes eran ellas. Eran las hijas de un hebreo justo que no tuvo hijos varones. Probablemente ellas nacieron en el desierto o seguramente se criaron en el desierto. Y ya vamos a ver por qué razón pensamos que eso es así. Según la legislación de aquel entonces, las hijas no podían heredar nada. Generalmente la propiedad de un hombre se le repartía solamente a los hijos varones. De manera que el apellido de esa familia quedaba perpetuamente porque solamente eran los varones, porque es quien llevaba el apellido, ¿verdad? A las hijas se les daba un dote cuando se casaba y ellas pasaban a tomar parte de la herencia de su esposo. Este era un caso muy especial. Ellas estaban en una posición donde su papá no tuvo varones. Y ellas quedaban fuera. Su papá iba a borrarse del mapa porque no había tenido varones. En este momento, y esto es algo bien interesante que nos va a asimilar a nosotras porque podemos conectarnos con esta situación. Esto sucede en el campo de Moab, junto al Jordán. Y voy a dar un poquito de historia al respecto. Ustedes saben, sé que la mayoría lo sabe, todas la saben. Dios saca a un pueblo de Egipto que estaba esclavo, les promete una tierra, le dice, tengo una tierra para ustedes. Ya de antemano le había hecho esa promesa a Abraham y Dios saca a ese pueblo. Ese pueblo Dios empieza a luchar con él porque traía un montón de malas costumbres, ¿verdad? Y Dios empieza a luchar con ese pueblo y desobediencias y todo esto, y eso lo consigue usted en el libro de Éxodos. Y pues a la larga, tanta era la situación de este pueblo que Dios les dice, bueno, los voy a poner a vagar 40 años en el desierto hasta cambiar esta generación, porque la que venía desde el principio definitivamente estaba echadita a perder. Entonces, esto sabe, para medio acomodar el asunto, vamos a traer la nueva generación. Estas muchachas eran de esa nueva generación, por eso calculamos que ellas debieron haber nacido en el desierto y se criaron en el desierto. ¿Qué pasa? Casi 38 años habían vagado, más de 38 años. Están parados toda esa multitud de gente bien cerca de lo que Dios le había dicho que era la tierra prometida. Ustedes pueden imaginarse que no había Google Map, no había Waze, no había nada, ni mapas, ni enciclopedias. Ellas estaban creyendo que Dios les estaba diciendo que del otro lado había una tierra. Ahorita usted tiene alguna duda y lo que hace es pisar ese teléfono y poner lo que necesite y ¡pum! Toda la información que usted necesita. Anteriormente tenían que creerle a Dios o no, una de dos. Dios les había dicho, detrás del Jordán está la tierra. Ahora imagínense la fe de esta gente. El Señor le dice a Moisés, haz un censo. Vamos a registrar todos los hombres que hay aquí para cómo vamos a repartir la tierra. No habían visto nunca la tierra, no sabían nada de esa tierra, pero ellos iban por fe a donde Dios les había movido. En el momento del censo, estas chicas dicen, wow, nosotros tenemos que hacer algo. Era el momento preciso. Muy bien, estas señoritas no se habían casado, querían algo muy especial. Ellas querían honrar el nombre de su padre. ¿Por qué van a borrar el nombre de mi padre? De nuestro padre. Y a la vez eran unas mujeres de fe, porque ellas creían que esa tierra se la iban a repartir. No la estaban viendo, estaban creyendo que la iban a repartir. Muy bien, el anhelo no nació de la codicia, nació de fe. Eran mujeres que estaban confiando en que podían creer que Dios iba a cumplir la promesa que había dado. Hay una cosa interesantísima. Ellas se presentan ante los legisladores. ¿Quiénes eran? Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes.
Yo quiero que usted se vea en esa película que está allí, en esa foto. No era costumbre que las mujeres se pararan frente a esa gente a hablar nada. No era como nosotras. Usted se para en cualquier parte, una mujer va a cualquier lugar. En aquel entonces no era así. Vamos a ver lo valiente que ellas fueron y las tácticas que usaron correctamente para poner su queja o su situación en el lugar correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Pudiera ser, si alguna de nosotras nos encontráramos en esta situación, que empiezo a comentar con la otra, ay mira, ve, esto es injusto, no sé qué más y esto, y empiezo a quejarme y empiezo a levantar un montón de críticas y de cosas y me quedo nada más en hablar. Pero ¿qué hicieron ellas? Se movieron y llegaron a ese lugar preciso donde tenían que poner la queja. Este es un tipo de herencia. Y voy a retomar la herencia de ellas en un momento, más adelante, porque quiero tratar otra herencia. Esta herencia se trataba de tierras, de terreno, y era muy importante. Ahora, tenemos otro tipo de herencia, o de ley de herencia, que quiero compartir con ustedes también. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la ley de la herencia o de la genética. Cuando yo estudiaba en el bachillerato en nuestro país, que sería el high school aquí, a mí me apasionaba mucho la clase de biología. Yo no sé si actualmente se funciona eso acá en los liceos, en los high school. Pero una de las cosas que me gustaba mucho en biología era la ley de Mendel, porque nos hacían poner, si este conejo negro se mezcla con uno blanco, ¿cuántos blancos, cuántos medios negros, cuántos van a salir? ¿Verdad? Y era bien interesante hacer esas ecuaciones. Mendel fue un hombre de origen austríaco y este hombre tuvo una investigación extraordinaria. Más de 28,000 plantas de guisantes él cruzó para llegar a esta conclusión. Fue el primero que empezó a trabajar con la genética. En aquel entonces, pues mucha gente no le hizo caso, como siempre pasa, y en 1885 él presentó su tesis de toda la investigación que había hecho, y pues no pasó de alguna gente que él la compartió. No fue sino hasta 1900 que se retoma la ley de la genética y empiezan a investigar de nuevo. No es sino hasta en 1950 que hacen el extraordinario descubrimiento del ADN. Es tremendo, porque cuando se descubre eso, se sabe que en una célula hay 46 cromosomas. En nuestras células hay un super software. Es un mapa, esa cosa tan chiquita que es la célula que tiene sus 46 cromosomas. Es fascinante la investigación que se hace allí, porque allí están todos los datos de la herencia anterior, de nuestros padres. Y esa cosa tan microscópica tiene tantos datos que se van pasando en lo que uno va cruzándose, ¿verdad? Eso determina el color de pelo que tú tienes, el color de tu tez, determina tu estatura, determina todas tus características. Esas células que compartieron mamá y papá y formaron tu vida. Es tan fascinante que hasta este momento se piensa en cuán grande y extraordinaria es esta información, que todas esas características biológicas se van transmitiendo de generación en generación. Ahora, el ADN tiene una capacidad de replicación. Eso permite que el ADN haga copias del mismo mientras se divide en otras células. Estas copias van a las células hijas y estas heredan todas las propiedades características de la célula original. La molécula del ADN puede compararse a un manual que tiene las instrucciones para dirigir el comportamiento de las células, las sustancias que deben producir e incluso cuándo multiplicarse. Es una cosa
extraordinaria, que nosotros llevamos, no sabemos que las tenemos, pero ahí están y Dios las hizo así. Hay un estudio extraordinario que se ha hecho que se llama el genoma humano. Se empezó de manera que más o menos en el 1900 varios países cooperaron, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, mucho dinero invirtieron para que en un promedio de 15 años se pudiera detectar todo lo que tiene que ver con el genoma humano. Lo interesante de todo esto es que es una prueba indiscutible con este descubrimiento que nosotros no venimos del mono. ¿Ves? Esa de la evolución se cayó porque la Biblia dice que conforme a su especie, las aves conforme a sus especies, las células de las aves no son iguales a las de nosotras y ellas se van transmitiendo desde que Dios las hizo. Lo mismo que del mono, no se pueden pasar las del mono para las de nosotros ni las de nosotros las del mono y así sucesivamente. Entonces, este descubrimiento confirma la creación. ¿Estamos claros? Es extraordinario porque no podía ser de otra manera. Yo quiero presentarles un video sobre el genoma humano y de esta manera comprobamos con mayor claridad todo lo que tiene que ver con esto. Una explicación bien interesante y vamos a mirarla. El genoma humano es el número total de cromosomas, o ADN de un organismo, que incluye sus genes que traen consigo la información para determinar su aspecto, funcionamiento, metabolismo, resistencia a infecciones y otras enfermedades. Además, cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas. Científicos han logrado decodificar los genes. Con la información obtenida es posible saber qué enfermedades sufrirá una persona a lo largo de su vida, pero además, con estos avances es posible tratar enfermedades hasta ahora incurables, desarrollar nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Sin embargo, abre la puerta a la discriminación genética, seleccionar qué bebés nacen o no según deficiencias que puedan detectarse en sus genes, o querer clonar a alguien por su perfección genética. En 1990 nació el proyecto del genoma humano, un proyecto internacional con la intención de en 15 años obtener la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los genes del genoma humano desde el punto de vista físico y funcional. Para 2001 ya tenían un borrador y para el 2003 obtenieron el mapa completo, 2 años antes de lo previsto. Ahora se está poniendo en marcha el proyecto Proteoma Humano, que tiene como objetivo conocer el funcionamiento y acción de cada proteína. Esto es poco más complicado que lo que fue elaborar el mapa del genoma humano, pero los resultados podrían revolucionar a la medicina molecular, pues la mayoría de las medicinas se componen de proteínas o actúan a través de ellas, por lo que saber cuáles y cómo actúan será un gigantesco paso para la medicina. Cada uno de nosotros somos resultado de factores hereditarios físicos, emocionales y espirituales. La genética no sabe todavía sobre el espíritu. La Biblia dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a la humanidad porque todos pecaron. Es interesante porque en el momento que Adán peca es contaminada su genética y es insertado el pecado. Los genetistas dicen, y usted sabe que cuando usted va al médico le dan una lista así, en su familia hay diabéticos, hay del corazón, usted tiene que llenar todo eso, cuáles son de su familia. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos pueden más o menos calcular qué enfermedades usted está propenso. No pueden hacerle el examen porque no está tan accesible para todo el mundo, pero si usted está dado los datos, ellos pueden tener una idea.
cuál de esas enfermedades usted está propenso a tener. ¿Por qué? Porque se pasan de generación en generación. La misma manera, emocionalmente, ¿cuántas personas que tienen problemas emocionales o son saludablemente emocionales, pues de esa manera pasan esa genética emocional a sus generaciones? Pues los genetistas no mencionan el espíritu, pero la Biblia sí. Y nosotros sabemos que tiene una secuencia genética en nosotros, espiritual. Fíjese, Adán pecó, se contagió del pecado y su sangre fue contaminada. Una vez que él empezó a procrear hijos, fue pasándose la ley genética a toda la raza humana. O sea, todos estamos contaminados. Llamémoslo pecado virus, porque ahora es coronavirus, ¿verdad? Pecado virus, todos estamos contaminados. No, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Y usted ve una criatura chiquitita así, que nadie le enseñó esto o aquello, y qué egoístas muchas veces son, cómo ellos reaccionan. Y yo, Dios mío, ¿quién le enseñó eso a ese niño? Lo trae por dentro. Ya viene de fábrica así. Así que no se ponga a investigar de otra manera, porque ya venimos de fábrica de esta manera. Entonces, hay una cosa interesantísima y me encanta todo este estudio. La Biblia es fascinante. Y a medida que uno la va estudiando, ¿cómo puede la ciencia ir diciendo, oh, la Biblia tiene razón? Oh, la Biblia tiene razón. Yo me maravillo tantas cosas extraordinarias que tiene la palabra. Imagínense, Cristóbal Colón supo que la tierra era redonda hace 5 siglos atrás, pero la Biblia hace 6,000 años atrás, en el libro de Job dice el círculo de la tierra y habla que la tierra es redonda. Es fascinante cómo la palabra es comprobada. Ahora, con referente a esto, ¿cuál es la razón por la cual el Hijo de Dios no podía nacer con la misma sangre que nosotros nacemos? Pues definitivamente Jesucristo no podía entrar a la plataforma de la tierra, entrar al escenario de la tierra con el mismo código de sangre tuyo y mío, porque estaba contaminado. Ahora usted entiende por qué la Virgen María no podía tener sexo con José para tener a Jesús. Por eso era necesario un nacimiento virginal. Muy bien. La genética de nuestra sangre no podía tenerla el Mesías. La sangre del Hijo de Dios tenía que ser limpia y pura, absolutamente. En otras palabras, el Mesías no podía heredar nuestra herencia maldita del pecado. Esa es la razón. Nuestros antepasados fueron transmitiendo esa herencia y nosotros seguiremos transmitiéndola a nuestras generaciones, porque todo ser humano la hereda. Desde Adán hay algo en nuestra sangre que transmite factores espirituales. Y póngale atención a esto, subráyelo. Transmite factores espirituales. Esta es la razón por la que nuestro Dios, realmente Jesucristo, no podía nacer de una relación sexual entre dos seres humanos. Fíjese, Dios hizo la concepción in vitro de Jesús y lo puso en el vientre de María. Él proveyó esa sangre, ¿verdad? Porque no tuvieron relaciones carnales o sexuales María y José, físicas. Su nacimiento fue virginal con el propósito de que Dios formara en el vientre de María la sangre de Jesucristo. Sí, efectivamente, una vez puesto en el vientre, María la madre le transmitió a través de su cordón umbilical las sales, los minerales, las vitaminas y todo lo que él necesitaba. Pero su sistema óseo, su sistema de sangre circulatorio fue formado por el Espíritu Santo. La sangre que formó su médula ósea era santa. Ok, esto nos aclara por qué razón el Señor Jesucristo tenía que nacer de la Virgen María por la intervención del Espíritu Santo. Lo que resultó que Jesucristo naciera
siendo un hombre de carne y hueso, pero con una sangre diferente. ¿Ok? La ley de la herencia con la que todos nosotros nacimos no podía estar en la sangre de Jesucristo, porque nuestra ley es maldita. Óigala bien, hemos sido manchados por el pecado y por esa razón necesitamos tener una transformación en nuestro sistema de genética. Voy a retomar las hijas de Zelofejad, porque les dije que voy a meter el sándwich, ¿verdad? Vamos a tomar la otra tapa. Vamos a retomar las hijas de Zelofejad y qué era lo que estaba pasando en esa situación. Hay razones por las cuales las naciones de Canaán fueron expulsadas del territorio y entregadas a Israel. Y yo les voy a mencionar algunas de esas razones. Entre unas de las razones era que eran idólatras, tenían cultos a muchos dioses sin reconocer al Dios verdadero. Una razón primordial por la que Dios sacó esas naciones de ese lugar y se la dio tipificando nuestra próxima tierra prometida, es que estas naciones eran idólatras, tenían cualquier clase de ídolos, hacían estatuas, hacían cosas y las adoraban. No adoraban al Dios verdadero. A Dios no le agradaba eso. Ni la misma tierra soporta cuando el pecado sobreabunda en la tierra. Esa era una de las condiciones. Eran amantes a la astrología y a la brujería. Gente que se la pasaba leyendo la carta, que se pasaban haciendo limpia, que buscaban la que le leyeran las manitos, que buscaban, tú sabes, esas cosas que mira, échate un bañito, échate una cariaquito morado, yo no sé qué otra matica usan por allí para que tengan una limpia. En eso se la pasaba esa gente, ¿ok? Y consultaban a los muertos, entre comillas, a los muertos. Era algo que Dios todo el tiempo ha aborrecido. ¿Sabe cómo el Señor llama eso en la Biblia? Abominación. Es como cuando usted tiene asco a algo, cuando le da ganas de vomitar una cosa. ¿Qué es lo automático que a usted le sucede si usted vive un pedazo de vómito allí? A usted le da ganas también, usted voltea la cara porque usted no quiere ver eso. Eso causa a Dios cuando las personas practican estas cosas. Y esa fue la razón cuando Dios dijo, los voy a vomitar, los voy a sacar y voy a meter un pueblo que me sirva. Esa fue la razón por la que Dios mueve esa nación de allí. Otra cosa, corrupción sexual. Esta gente era tan terrible, sus sacerdotisas tenían orgías sexuales delante de los cultos que le hacían a sus ídolos. Hacían una fiesta, tenían sus ídolos allí, hacían hogueras, pasaban los hijos por fuego, cualquier cantidad de cosas. Y hacían orgías sexuales de todo tipo. Nosotros estamos en una era donde la integridad sexual es tomada como algo obsoleto o de relatividad. El bombardeo que nosotros tenemos por Hollywood y por todos los medios de transmisión que pueden haber es, no importa con quién los tienes, cómo lo tienes, si tienes ganas y te sientes bien, dale para adelante. Si eres infiel a tu esposo, dale, no te importa, dele para adelante. O sea, esa parte de integridad que Dios formó, hombre y mujer, para que se mantengan fieles y se cumpla el plan de Dios en el matrimonio y se reproduzcan los hijos, no, le damos 2 patadas porque es de moda. Ahorita en las universidades es de moda. Si tú no te acuestas con la compañera del trabajo y tienes sexo con tu compañera de cuarto, las cosas no están bien, está fuera de moda. O si el muchacho no se acuesta con el compañero de cuarto, no está de moda. O sea, que ser homosexual ahorita es estar de moda. Qué tristeza, ¿verdad? Eso no fue lo que Dios instituyó. Dios puso un hombre con un estilo genético para producir
y hacer un rol. Y una mujer con todos los órganos para ser mujer y hacer su rol. ¿Cómo nos vamos a reproducir si todos somos homosexuales? Se va a acabar la raza humana. Entonces, Dios puso las cosas como son. Pero los seres humanos, tú sabes, hemos ido cambiando. Y esta era una de las razones. Esta gente era una promiscuos sexuales. No tenían ningún respeto a ello. Ahora, otra de las cosas que se dice es que cuando en las excavaciones se han investigado sobre esta gente, la cantidad de niños muertos en sacrificios a esos ídolos, hay cementerios completos de niños en las excavaciones que se han hecho en la actualidad. Es impresionante. Ahora, otra de las cuestiones por las cuales Dios saca a esta gente eran, aparte de ser corruptos sexuales, amantes de sí mismos. Nosotros vivimos en una generación donde la gente, me importo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. A mí me importa quién está al lado, quién necesita, yo. Somos unos yoyos, es una generación de yoyos, ¿verdad? No nos importa quién tenemos de vecino, quién necesita, no, cada quien vive su vida. Y me importa un pepino lo que otro hace y lo que otro necesita, inclusive si me necesitara a mí. Muy bien, entre las cosas que Dios le dice a este pueblo, le dice en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en esas naciones, ¿verdad? Le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no quiero ninguna imagen que me haga, ni de madera, ni de yeso, ni de metal, ni de oro, ni de plata, de nada. Una de las fallas horribles que tuvo el pueblo ese que Dios exterminó en el desierto fue que se les ocurrió levantar un becerro de oro para adorarlo. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se inclinaría a un becerro y adoraría un becerro de oro? Nosotros tenemos una cultura que acostumbra en este mundo a adorar las vacas, ¿verdad? Respetamos, ¿verdad? Eso es una cultura. Pero si usted va a la India y dicen vamos a hacer un culto aquí y vamos a inclinarnos y arrodillarnos ante esta vaca, ¿usted lo haría? Tiene como, la vaca es para comérsela, un bistec, ¿verdad? No, la vaca es para comérsela, no para, tú sabes, qué rico, déjame tomar la leche de la vaca. Pero vea dónde llega la mente humana que agarra a la criatura para adorarlo. Y le debo decir, en la India usted no puede tocar una vaca, ¿oyó? Si la vaca se le ocurre meterse en la sala de su casa, usted la tiene que dejar que se meta, usted no la puede sacar. Si se le hace en el medio de la sala, si usted la tenga con alfombra, usted tiene que dejar que la vaca haga lo que quiera porque ese es un Dios. ¿Verdad que en nuestra cultura eso no nos encaja? ¿Qué hay en tu vida que es un Dios? ¿Qué está ocupando en tu vida lo que le corresponde a Dios? El lugar que le corresponde a Dios. Quizás alguna gente aquí con conocimiento cristiano nunca se inclinaría a una imagen. Porque sabemos que Dios le dijo a este pueblo, no te harás imagen de ninguna manera, de ninguna forma. No quiero que adores a las criaturas. Dios fue enfático con este pueblo. Fíjese, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, una persona que agarra un ídolo o una imagen, le está diciendo a Dios, te aborrezco. Porque usted está prefiriendo algo hecho de mano o algo hecho representando a Dios de una criatura en vez de al mismo Dios.
Esa era la situación de este pueblo. Y las hijas de Zelofejad estaban siendo entrenadas para entrar a esa tierra. Aquí dice que Dios visitará la generación hasta la tercera y cuarta generación de las personas que le aborrecen. Vuelvo. Probablemente usted no tiene un ídolo, pero probablemente el trabajo está siendo un ídolo y está ocupando primero a Dios. Probablemente mi imagen, es que yo tengo que estar bella, yo tengo que invertir en esto y gasto y me estreso y todo porque me amo mucho a mí misma. Narcisismo. A mi esposo, puedo idolatrar a mi esposo, puedo idolatrar a mis hijos, puedo idolatrar mi casa, el carro que tengo, cualquier cosa. El teléfono, ahí me lo enseñaron. Ay, a usted se le puede quedar todo menos ese teléfono. Mire, es una cosa terrible cuando ese teléfono se extravía o se nos pierde de vista. Cuidado, ¿qué es lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué estás idolatrando? Mire, la cosa es tan delicada para Dios que en varias oportunidades en la Biblia, cuando los ángeles se le aparecieron a los hombres, oído, preste atención a esto, cuando los ángeles se le aparecieron a varios de los hombres y los hombres cuando vieron aquella cosa, porque yo les voy a decir, si usted ve un ángel, hazme el favor, a usted le va a temblar todo. Ellos tendieron a arrodillarse y los ángeles, no, a mí no me adores. Yo soy criatura como tú, no puedes adorarme, adóralo a él. Los ángeles nunca han pecado, son celestiales y no aceptan adoración. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros coger un objeto y tomarlo como adoración? Ponerlo, adorarlo. Ni los ángeles reciben adoración, no la aceptan. Porque dice que Dios es celoso. Celoso. ¿Usted compartiría a su esposo con otra? Vamos a prestárselo. Vamos a prestárselo a alguien. ¿Ah? Bueno, yo espero que en términos generales no quisiera compartirlo, no sé. Hay algunos que dicen te lo mando o te lo llevo. O lo vienes a buscar, llévatelo, no. Vamos a hablar en términos normales, que amamos a un esposo y no queremos prestarlo. Y fíjate, algunas veces uno es un poquito, ¿verdad? Y mira que alguien le está metiendo el ojo al hombre y dice, déjame ver qué es lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque amamos a alguien y no queremos compartirlo. De la misma manera, Dios te ama tanto que no te quiere compartir con nada. Eres tan especial y eres tan importante que Él no quiere compartirte. La orden que Dios le dio a estas muchachas y a todo ese pueblo fue esta. Ciertamente derribaréis sus altares, romperéis sus imágenes y eliminaréis sus árboles rituales de acera. Ese era uno de los ídolos que ellos tenían. Baal, acera, tenían cualquier cantidad de ídolos. Podemos notar que Dios les dio una orden. Derríbenlos. Muchas veces en nuestras vidas tenemos cosas que no nos dejan avanzar. A veces son nuestras emociones. A veces es la culpa. A veces son malas memorias, no hemos perdonado gente y andamos con ese peso, con ese moral que no nos deja avanzar en varios aspectos de nuestra vida. Y llegan a ser nuestros ídolos. Es que no me toques porque es que cada vez que me acuerdo que me hizo esto, pero es que lo parto un rayo. Porque adoramos ese tiempo de estar en autoconmiseración porque fui una víctima y porque no me da la gana de perdonar. Y no avanzo, sabiendo que cuando perdonamos los beneficiados somos nosotros, porque no cargamos con este peso y seguimos adelante, podemos ver el futuro. Pero si usted no perdona, usted está siempre en el pasado y no le deja avanzar. Muchos de nosotros tenemos esa clase de ídolos. Ahora, hay una cosa extraordinaria que hizo Dios con este pueblo y quiero compartirla con ustedes. En Deuteronomio 11, 26, 28 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de ti, de vosotros, la bendición y la maldición.
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios no los dejó en paz. Siempre les recordaba, no se me metan con otros, manténganse en este lado. Si oyereis, ¿qué será si oyereis? Nosotros podemos oír. Y realmente, ¿qué significa oír? Oír es prestar atención y accionar. No es solamente, oí una canción y ya ni me acuerdo qué es la canción. No, oír es prestar atención y actuar de acuerdo a lo que estoy oyendo. El Señor les pone un camino, una Y, tú tienes que escoger. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes. Vas a pasar la herencia a tu descendencia. Cuando tú eliges, va a depender lo que tú elijas a tus descendientes, de la misma manera como les acabo de explicar en qué consiste la ley de la herencia. Detrás de cada ser humano hay una fuerza espiritual invisible, real, poderosa, que opera en la vida de cada individuo 24/7. Y usted dice, ¿cómo es? Usted no la va a ver, pero es tan real como que usted me está mirando a mí. Es una ley espiritual que opera en cada ser humano. Puede ser para bendecir o puede ser para maldición. Pero está operando y los únicos que elegimos cómo va a operar es tú y yo. El Señor le dijo, elige. Toma tú la decisión. Así como opera la ley de la gravedad, como opera cualquier ley física, operan las leyes espirituales. Dios le da a cada uno que escoja y que opere lo que operará en el desarrollo de su existencia. Nos toca a nosotros elegir. Hay cosas que yo quiero destacar en la vida de las muchachas, de las hijas de Zelofejad. Y como yo tengo un montón de mujeres virtuosas en este lugar, porque son gente que están aquí, porque son gente creyente, no son ateas, son gente que cree en Dios, quiero discutir o hablar con ustedes sobre ello. Las hijas de Zelofejad, acciones que ellas tomaron. Antes de ello, la Biblia tiene una cosa que se llama dualidad. En la Biblia usted va a encontrar blanco, negro, tiniebla, luz, obediencia, desobediencia. No hay puntos medios. Cielo, infierno, vida eterna, perdición eterna. En el medio no hay nada ni va a conseguir nada. ¿Es blanco o es negro? Una de dos. Es lo que la palabra dice. Yo no les puedo decir otra cosa. Muchas veces en mi vida quisiera estar aquí en el medio y no está muy de allá ni de acá, está en el medio para moverme el que más me convenga. Pero lo siento, esas son las reglas del Creador. Él hizo este universo, te hizo a ti, te dio la vida y dio las reglas. No las pongo yo, las puso Él. Yo no las puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la ley de gravedad, que si zumbo este objeto hacia arriba, se va a quedar arriba, no, se va a bajar, porque la fuerza de gravedad es la fuerza que ejerce la tierra sobre cualquier objeto para traerlo hacia sí. Es la ley. Asimismo son las leyes espirituales y no podemos cambiarla porque en Hollywood digan que la podemos cambiar, porque ahora todo es relativismo, como te sientas, no importa, que ofendas a Dios, dale. Si te sientes bien, puedes darle. Las hijas de Zelofejad tomaron estas decisiones.
Ellas asumen la responsabilidad de su propia vida. Piensan enérgicamente y programan y miran su futuro. Tenemos un ejemplo en ellas. Yo les invito hoy a ustedes, mujeres, vamos a asumir nuestra responsabilidad de nuestra propia vida. Vamos a pensar enérgicamente en nuestro futuro, no tan solo en nuestro futuro inmediato, sino en nuestro futuro eterno, porque nosotros somos eternos. No es un cuerpo con un espíritu, es un espíritu que le prestan un cuerpo por 40, 50, 60 años que vivas en esta tierra. Métete eso en la cabeza. No es un cuerpo con un espíritu, es un espíritu que le prestan un cuerpo para que se desarrolle como Dios quiere que se desarrolle. Estas mujeres tomaron una decisión enérgica. Tenemos responsablemente que ver qué es lo que vamos a hacer. Perdemos la herencia, se desaparece el nombre de nuestro padre, pero ellos asumieron una responsabilidad. Otra cosa, se ponen de acuerdo. No es que una jaló para un lado y otra para otro. Vamos a ponernos de acuerdo. Las 5 decidieron qué vamos a hacer. El poder del acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Tercero, deciden actuar en el momento preciso, aunque faltaba para llegar a la tierra prometida. No estaban en la tierra prometida, pero era el momento preciso. Mientras están repartiendo en censo, en papel, tenemos que presentarnos. Hoy es el día en que necesitamos presentarnos delante del Señor y tomar las decisiones que necesitamos tomar por nuestra herencia eterna. Cuarto, saben a dónde ir y a quién recurrir. Estaban de pie delante de toda la congregación. Era imposible que una mujer lo hiciera, pero ellas la hicieron. Y así como estas mujeres fueron valientes, yo sé que aquí todas ustedes son mujeres virtuosas y valientes y saben en qué momento hacer y tomar la decisión que necesitan tomar. Sabían y comprendían la ley. Legalmente no tenían herencia. No había herencia para las mujeres. Comprendían la ley. Bendigo cada uno de su intelecto y de su espíritu para que el Espíritu Santo les haga comprender cuál es la ley espiritual que existe. Tenemos una ley de pecado sobre nosotros. No podemos quitárnoslas por nosotros mismos. Necesitamos a Dios para quitarla y cambiar nuestra línea genética. Ellas luchan por sus derechos. No son demasiado modestas ni discretas para luchar por sus derechos y su futuro. Saben que Dios proveerá el mejor futuro para ellas. Se llenaron de valor, confiando en Dios, cruzando la frontera de la tradición, de la ley para alcanzar su herencia. Yo no sé cuántas de nosotras estamos expuestas a tradiciones, a cosas de que así me criaron, así me enseñaron, así yo soy, así mi mamá, así mi abuela, ¿Cuántas tradiciones cargamos con nosotras que no nos permiten avanzar, que no nos permiten dar ese paso para reclamar nuestra herencia y para asumirla? Tradiciones, leyes, era legal que a ellas no les correspondía, pero pasaron por encima para alcanzar su herencia. Hacen un impacto trascendental para todas las mujeres, cambiando hasta hoy la ley. Yo no sé cuántos de ustedes saben que casi todos los reglamentos legales, vamos a decirlo así, de casi todo el mundo se basan en el Éxodo. Todos los abogados tienen que estudiar la Biblia, tienen que estudiar Éxodo, donde están todas las leyes que se le dieron a Moisés, porque la mayoría se originan de allí. Muy bien, vamos a ir resumiendo. Quiero darte un dato más con referente a esto.
Marcos 10:17 dice esto. Un hombre se le apareció a Jesús y le dijo, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos o la vida eterna? ¿Qué haré para heredar? Heredar. No la vamos a comprar. No se puede comprar. Es una herencia. Es una herencia. La vida eterna, lo que pudiéramos decir, vida eterna igual a salvación, es una herencia. Porque este hombre se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿qué hago para heredarla? ¿Quiénes son los herederos? La Biblia dice en Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, dígalo, hijos de Dios. Los que reciben a Jesucristo son llamados hijos de Dios. Usted me dirá, pero si yo no he recibido a Jesucristo, yo no soy, eres criatura de Dios. Pero según el manual, los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son herederos de ser hijos de Dios, los que tienen la herencia. Y quiero remarcar acá, vida eterna es igual a salvación. Cuando usted oiga la palabra salvación, es vida eterna. Vida eterna con Jesucristo, con Dios. Hay vida eterna en el otro bando, en las tinieblas. Todos vamos a tener vida eterna, no sé en qué lado vamos a estar, es su decisión. Quiero presentar un video, ya vamos terminando. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10 el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? ¡Sí! Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti.
La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, Primera de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir, es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura. Resumiendo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Todos somos malvados, todos traemos la raíz pecaminosa en nuestra sangre, no hay justo ni aún uno. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en la sangre, en su sangre. Se recibe por fe. Ahora, esta es una de las mentiras más grandes que se genera en nuestro medio. No podemos salvarnos a nosotros mismos porque si no, no fuera salvación de parte de Dios. No podemos hacer nada para lograrlo. Ya Dios lo hizo a través del sacrificio de Jesucristo. Había que ofrecer un sacrificio santo con sangre santa para poder darlo. Lo que te tocaba a ti y a mí, que era morir por mis pecados, lo hizo Él. Y te dice a ti, escoge. ¿Escoge mi sacrificio o no? Es tu decisión, ¿verdad? Fe. ¿Cuántas veces hay gente que dice, sí, yo creo que Jesucristo estuvo en la tierra, levantó muertos, hizo esto, sí, es el Hijo de Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Pero es una fe intelectual, es una fe mental, es un conocimiento como que creo que Cristóbal Colón vino y sé que vino, hay estudios y nuestros libertadores, etcétera. Es intelectual, pero la fe verdadera es accionar. Levántate de donde estás, deja de confiar en ti, deja de oír todas las acusaciones que Satanás pone en tu mente, échalas a un lado y dile, yo me agarro de la oferta que Cristo me hace. Decido por fe aceptar ese sacrificio y servirle por la eternidad. Este es un asunto crucial de vida eterna o muerte eterna. En resumen, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos ama, nos dio libre albedrío porque no nos hizo robot para manipularnos. Nos dijo, escojan. Escogimos pecar porque muchas veces decimos, oye, pero ese Adán y esa Eva, ¿por qué pecaron? Nosotros traemos la misma naturaleza y hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Igualito que ellos. Todos somos pecadores, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios es justo. Dios es un juez justo y podríamos decir, un juez justo va a hacer lo correcto, va a castigar el pecado. Un juez justo con un solo delito condena a la persona. ¿Cuántos nosotros tenemos? ¿Cuántos delitos tenemos? ¿Cuánto peca una persona al día? Pecados de omisión y pecados de comisión. Hacemos cosas que no debemos y dejamos de hacer cosas que sí debemos hacer. ¿Cuánto pecaría una persona al día? Mentimos, pensamos mal, criticamos, qué sé yo, un montón de cosas. No leemos la Biblia, no oramos. ¿Cómo cuánto usted cree que pecarían diario? Nos tocaría 5, 10 veces. Vamos a ponerle 3.
casi santo. 3 pecaditos al día, casi santo. Eso nos daría al año 1000 y pico de pecados. Si llegamos a 50 años, serían 50,000. Cuando nos presentemos delante de Dios, que es justo. Pero ¿sabe lo bueno, lo extraordinario de esto? Que Dios resuelve este dilema en Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es Dios. No es el Hijo de Dios solamente, es Dios. Y todas las cosas que nosotros hemos hecho en oculto, que nadie sabe, un día se van a destapar esos libros y se van a saber. Y yo le digo, usted puede ver una memoria así de computadora que tiene un montonón de información que usted no se imagina. Imagínense cuáles serán los registros del cielo. Supongamos que este sea mi registro. Tiene un montonón de cosas. Esta mano representa a Dios. Este soy yo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Esta representa a Jesucristo. Dice la palabra, estos son mis pecados, todos los que he hecho oculto, todo lo que he hecho. Dios vio que todos nos descarriamos como ovejas, pero Él cargó sobre Jesucristo todos mis pecados en la cruz del Calvario, los tuyos, los míos, del tamaño que sean y del color que sean. No importa el pecado que hayamos cometido. Si lo depositó en Dios, en Jesucristo, ¿cómo quedo yo? Libre. La única manera de agarrar esto es por fe. Así como decía el video, agárrate. Cree. Probablemente dirás, oh, qué sencillo. No, Dios te lo puso sencillo. Porque si no lo hubiera puesto de esa manera, nadie pudiera. Es una decisión tuya y mía. Esto se adquiere por fe y no por fe intelectual. Es una fe donde dejas de confiar en lo que estás confiando hoy, te paras, te sientas en el sacrificio de Jesucristo. Yo confío en que tú moriste por mis pecados. Yo acepto, me arrepiento de mis pecados y empiezo a andar como tú quieres que yo ande. Quiero decirte una cosa, la vida cristiana no la puede llevar nadie, nadie sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Usted cree que nosotros no fallamos? Todo el mundo falla, pero ahí dice, abogado tenemos para con el Padre. Cuando fallamos, Señor, perdóname, ayúdame en esto. Y el Señor tiene esa mano poderosa para ayudarnos. No es que hay gente que dice, no, cuando yo deje esto, es que me voy a meter con Dios. No, es que así es que te quiere Dios, porque Él es el que lo va a hacer. En esta tarde, quiero decirte, quiero invitarte a que tomes tu herencia. Toma tu herencia. Si tú has entendido con claridad lo que se ha expuesto aquí, yo quiero invitarte a recibir esta herencia y a caminar en ella. Si te has descuidado en esa herencia, si la has tenido un poquito ahí a un lado y no has tomado en serio la herencia, o tú sabes, a veces los quehaceres le van distrayendo a uno, tienes la oportunidad de, puedes poner la música, de tomarla. Yo quiero invitarte y yo voy a ser la primera aquí. Ya pasé aquí adelante.